En este caso, para el diseño electrónico, hasta ahorita hemos utilizado el ORCAD, aunque hay otros que les mencionaba. Ajá. También en el caso del diseño del PCB, hay software que solamente se dedican al diseño del PCB, ajá, aunque los dos tienen que ver, en este caso, o hay un enlace entre los dos. Ajá, partiendo en el caso del diseño electrónico, debemos de contar con un diagrama esquemático. El diagrama esquemático les había mencionado que es la representación simbólica de nuestro circuito. Ajá. En el caso en el diseño del PCB, pues partimos de que ya tenemos una estructura en donde vamos a esquematizar las pistas, o sea, pasar las pistas a conexiones físicas. Ajá, a este tipo de diseño de conexiones físicas le vamos a llamar layout. Ajá. Más adelante vamos a ver el término, ajá, pero básicamente va a representar nuestras pistas físicas. O les comentaba que el término que se maneja en electrónica es el layout, ajá, la conexión física. Y para esto también hay software de diseño de PCBs. Hay otras etapas que les había mencionado, que es la fabricación del PCB, que es la que debemos considerar para la parte del diseño del PCB, el montaje de componentes electrónicos, que también es parte física y se considera en el diseño del PCB, y las pruebas eléctricas del diseño, que la vamos a considerar tanto en el diseño electrónico como en el diseño del PCB. Pero para llevar a cabo estas etapas, previamente tuvimos que haber hecho una tabla de requerimientos. La tabla de requerimientos va a partir desde una metodología del diseño en la cual tenemos que identificar primero qué es lo que vamos a hacer. Ajá. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en este caso, en el caso del teléfono celular, pues se tuvieron que haber especificado qué periféricos se tenían que considerar. Por ejemplo, en este caso, una pantalla, una bocina, un micrófono, una antena de comunicación, ajá, algunos botones, ajá, algunos sistemas de touchscreen para hacer la interacción. Ajá. Entonces, todos estos periféricos se tuvieron que haber considerado previamente en una metodología de diseño. Al igual que vemos otra tarjeta aquí, en la cual tiene un conector RJ45, que es el que se ocupa para una conexión tipo Ethernet, ajá, una USB, ajá, algunos conectores de audio, algunos botones. Entonces, para llegar a hacer este diseño, pues tuvimos que haber definido previamente qué es lo que vamos a hacer. Ajá. Entonces, para esto hay una metodología, ajá, más completa, que se llama diseño de producto. Y para eso, pues en otra materia que también van a llevar más adelante, pues van a tratar todas estas etapas. Ajá. Y nosotros básicamente estamos trabajando en esta parte de elaboración de los prototipos. Ajá. Para elaborar un prototipo o la fabricación de un prototipo, ajá, pues estamos viendo estas etapas del diseño. Entonces, vamos a partir nosotros de que ya tenemos la tabla de requerimientos y necesitamos, por ejemplo, algunos periféricos o algunos sensores. En este caso estamos hablando este es de un seguidor de línea, el cual tenemos los QRD. Ajá. Vamos a tener también algún puente H, este es el puente H, algún interruptor, algunos LEDs, indicadores, tanto de la alimentación. Ajá. Cada vez que yo encienda el interruptor y esté conectada a la batería, me va a indicar a través de un LED que se está alimentando el circuito. Aquí podemos ver algún otro LED, el cual pues tiene la funcionalidad de indicar que ya está listo el sistema. Ajá. Y algunos otros. Aquí tenemos otros par de LEDs que nos sirven para otras funcionalidades. Y una de ellas pues, puede ser la prueba de funcionamiento del microcontrolador. Ajá. Y aquí tenemos una serie de sensores QRD. Les había mencionado que los QRD nos sirven para censar
bueno, nos va a indicar que hay una reflexión de la iluminación y eso nos permite indicar en el caso del seguidor de línea que hay una línea blanca o en este caso si hay un objeto negro, en este caso pues no va a haber reflejo y no va a haber señal. De este otro lado tenemos un puente H. Entonces ya estamos partiendo de que hay una tabla de requerimientos. En este caso, pues estamos mostrando un ejemplo de un seguidor de línea. En donde contamos con sensores, actuadores, alimentación, el microcontrolador y un conector de programación. Ahí está. Ya ingresé. En automático, parte de la herramienta o de las librerías se van a poder descargar de internet. Entonces, en este caso, pues mire, si se fijan es la gratuita, pero me da un poco más opciones por el momento de ser la educativa. De hecho, aquí aparece la información de la licencia. Entonces, aquí vamos a hacer un nuevo esquemático. Este nuevo esquemático lo va a abrir en otra ventana. Aquí las pongo. En la cual aquí tenemos, al igual que el ORCAD, la opción de hacer nuestro diagrama esquemático. Por ejemplo, ahorita aquí trae la opción de agregar componentes en esta parte. Entonces me va a abrir esta ventana en la cual pues yo ya tengo aquí los componentes. Si busco una resistencia, tengo todas estas librerías. Por ejemplo, aquí está el caso de resistor. Y tenemos resistencias de diferentes tipos. Por ejemplo, aquí se abre un submenú. Que el término EU hace referencia a Europa. Aquí podemos ver algunos capacitores. Pero en realidad el que me importa es REU. Y aquí podemos ya ver algunos. Este sería nuestro símbolo esquemático. Y este sería el que le conocemos como footprint. Aquí en la parte de abajo podemos ver ya de esta herramienta el modelo 3D para poder generar una tarjeta tridimensional con los componentes y verla físicamente cómo estaría quedando. No sé si hasta acá hay alguna duda. No, profe, ninguna. Entonces, aquí tenemos ya muchas resistencias. Estas de acá son de montaje superficial, que serían de esta forma. Aquí podemos ver las dos terminales y las dimensiones. Aquí podemos ver también las dimensiones. Ahorita vamos a hablar más adelante sobre eso. Pero vamos a generar ahorita un circuito muy simple, ¿no? Vamos a poner aquí una resistencia. Aquí le digo OK. Agrego mi resistencia. La puedo pegar las veces que yo quiera. Puedo hacer también que rote este símbolo. Aquí, por ejemplo, le voy a dar cancelar para que no siga agregando más. Y tengo la opción de hacerla rotar. Entonces aquí puedo rotar esta resistencia.
Por ejemplo, si quiero moverla, aquí también tengo la opción de mover. Con estas 4 flechas, yo puedo mover el componente. Voy a hacer un poco más el zoom con el scroll. Escape. Si se fijaron, en el centro del componente tiene una cruz roja y en la etiqueta tiene una cruz gris. Cuando yo selecciono la opción de mover, puedo mover la etiqueta dándole clic en esa cruz, o puedo mover el componente y la etiqueta dándole a la cruz de donde aparece el componente. Entonces yo, por ejemplo, aquí puedo poner mi resistencia, puedo colocar esta otra aquí y, por ejemplo, esta la voy a rotar igual. Vamos a seleccionar rotar, le damos clic y la vamos a mover. Vamos a agregar un transistor. Aquí también tenemos agregar parte. Nuevamente. Y vamos a buscar el transistor. El transistor lo vamos a buscar, o lo vamos a encontrar. A ver, aquí aparece unos. Ok. Hay uno que se llama transistor NPN y otro que se llama transistor PNP. En este caso el 2N2222 lo encontraríamos que es en NPN. Entonces busco aquí el 2N2222, aquí está. Tenemos un 2N2222 a secas y un 2N2222A. En realidad no hay diferencia. En algunos casos, cuando existe más encapsulados con este mismo nomenclatura, pues nos debería de aparecer los diferentes encapsulados para esta misma nomenclatura, solamente que en este caso solamente contamos con uno. Entonces le voy a decir OK y lo tengo aquí, ¿no? Entonces voy a darle Escape para no seguir poniendo más componentes. Aquí le digo cancelar. Y vamos a ahora agregar un conector para la batería o las conexiones, por ejemplo. Como ya estamos pensando más que en la simulación, en el diseño del PCB, tendríamos que buscar físicamente cómo lo vamos a conectar a través de qué bornes. Por ejemplo, hay una librería que se llama Connectors. Vamos a ver qué tipo de conectores hay en esa librería. O no sé si ustedes conozcan algún tipo de conector que me puedan mencionar. ¿Con qué, profe? Perdón. ¿Como una bornera? Como una bornera. No sé si han escuchado de los Molex, conector tipo Molex. Sí, creo que sí. Entonces vamos a poner Molex aquí en esto. Cuando doy Molex, pues me hace aquí en búsqueda, me va a buscar algunos conectores de ese estilo. Y aquí vamos a ver algunos, por ejemplo, este tipo de conector que tiene esta nomenclatura. La escala que ven aquí abajo en realidad me indica, por ejemplo, que tiene esta medida de 5 milímetros para darnos una idea de qué tamaño tiene este conector. Los conectores o las terminales sería la que tenemos como 1 y 2. Aquí me indica el valor. Valor y valor. El nombre y la etiqueta. Entonces es un conector tipo Molex. Entonces le voy a decir OK y la voy a poner acá. Entonces ahora voy a cancelar esta. Vamos a hacer las conexiones. Aquí tenemos una etiqueta que se llama NET. Si lo alcanzan a ver, está de este lado, de la barra del menú. Entonces le vamos a decir, vamos a seleccionar NET y vamos a ir conectando como lo hacíamos con el ORCAD.
Ajá, entonces yo voy a conectar esta configuración. Ajá, y ya tengo mi circuito. Aquí nos hace falta una tierra. Vamos a conectar la tierra. Miren, por ejemplo, aquí en realidad todas nuestras pistas o nodos, no necesariamente tienen una identificación. Por ejemplo, voy a ahorita seleccionar donde dice mover y voy a darle clic a una de las pistas. Clic derecho para ver las propiedades de esa pista. Esta, en este caso, tiene el nombre N, signo de pesos 1. Ajá. En realidad aquí pues no tiene un nombre. Ajá, pero yo le puedo poner, por ejemplo, la terminal BSC para hacer referencia a que esta pista se va a llamar de esa forma. Entonces, si verifico nuevamente, ya tiene esta etiqueta. Por ejemplo, esta de acá tendría que ser mi GND. Entonces vamos a igual hacer lo mismo y le voy a poner como nombre GND. Aquí también inclusive tenemos etiquetas, las cuales vemos aquí de este lado. Y también podemos etiquetar alguna de ellas. Por ejemplo, aquí ya me apareció la etiqueta que es el N signo de pesos 2, pero en realidad me está mostrando solamente la etiqueta. La voy a mover. R2 es esta. Para poder mover les decía que es en la cruz que aparece ahí. Ahí está. La moví hacia parte de abajo. Y esta tiene una etiqueta que se llama N signo de pesos 2, pero en realidad voy a cambiar aquí a mover. Quiero renombrarla aquí en propiedades y le voy a cambiar el nombre, por ejemplo, a IDB por hacer referencia a la corriente de base. Esto me permite identificar fácilmente las pistas, porque ahorita es un circuito sencillo, pero cuando son circuitos más complejos, pues se hace difícil, ¿no? Aquí voy a poner la etiqueta de GND y la etiqueta de veces. Aquí me falta un conector de entrada. Vamos a poner, por ejemplo, un capacitor. Aquí el capacitor. Vi algunos elementos, por ejemplo, en lo que es... bueno, voy a borrar lo que puse como Molex. Voy a dar Enter. Y me voy a ir... Hay uno que se llama... Déjenme ver si aparece como capacitor. Como hay tantas librerías, a veces se llega uno a perder porque hay inclusive... Se vuelven a duplicar algunos símbolos. Pero inclusive aquí voy a poner la de resistor. Les había mostrado que en resistor también tenemos símbolos de capacitores, como el que vemos aquí. Algunos aparecen en 3D, como los que vemos aquí con esta etiqueta. Vamos a buscar un capacitor que no sea de montaje superficial. Por ejemplo, este está bien. Lo vamos a colocar aquí. Y vamos a cancelarla para que no sigamos. Bueno, aquí podemos ponerle escape, cancelar. Vamos a rotar este componente. Ahí está. Y vamos a conectar. Me hace falta un conector. Este conector lo podemos duplicar. Vamos a ponerle aquí, hay uno que se llama copiar. Entonces cuando le doy clic, copiar, ok. Primero vamos a seleccionar
que no me está permitiendo hacer la copia, pero bueno, si no vamos a agregarlo. Sí, la forma de copiar, pues por ejemplo le doy clic aquí a la resistencia y me genera otra copia de esta. O si aquí está seleccionado copiar y también puedo hacer la copia de este transistor. Pero en este caso quiero copiar este, nada más que no me permite. No me permite porque son dos terminales, entonces aquí tendría que seleccionar grupo y seleccionar estos dos elementos. Ajá, ya está como un grupo y ahora sí le puedo seleccionar copiar. No puede ahorita, no. Vamos a seleccionar mejor el Molex directamente de la librería. Decía que era aquí, en buscar los Molex. Vamos a seleccionar alguno de dos terminales. Ponerle diferente. Por ejemplo, este es de dos terminales, lo vamos a agregar. Cambia su footprint. Y lo vamos a conectar. Entonces aquí me voy a Net. Conecto. Y conecto. Entonces ya tengo mi diseño esquemático. Entonces ahora sí vamos a hacer el cambio de este diseño a lo que sería el PCB. Aquí tenemos la herramienta que dice Generate Switch to Board, o sea, hacer el cambio a BRD. Le doy clic aquí, me va a permitir, me va a indicar que lo tenga, que si lo quiero crear, el esquemático. Le digo que sí. Ajá, va a crear a partir del archivo SSH o schematic, va a generar el BRD, ajá, que es el board, al igual que en el ORCAD. Entonces, si se fijan, ya tenemos aquí nuestros componentes. Estos son los footprint, que nos indican las dimensiones físicas del componente y los paths de conexión. Aquí en este caso todos son de inserción. Ajá. Correspondería a una parte metalizada y con estaño en color verde. Y en el centro vemos sería la perforación, ajá, para soldar nuestro componente. Aquí vemos el Molex, el transistor y el espacio que va a ocupar. Ajá, las resistencias. Les decía que, por ejemplo, aquí tenemos, esto sería nuestra tarjeta de PCB. Si quiero hacer el cambio de dimensiones porque está muy grande, aquí en mover, le estaría dando clic primero aquí y en el borde de la tarjeta para mover el contorno. Quizás hacerla más pequeña. Ajá. Y de este lado también lo voy a hacer más pequeño. Por ejemplo, ahí. Entonces, este sería mi espacio de trabajo. Puedo cambiar la forma. Ahorita es rectangular, pero puede tener cualquier otra forma que yo requiera. Eso tiene que venir indicado en las especificaciones del proyecto, qué dimensiones, qué forma y tamaño se debe de manejar la tarjeta. Ahorita vamos a manejar una forma rectangular y vamos a ingresar todos los componentes dentro de este espacio para moverlo. Aquí vamos a seleccionar mover. Les decía que hay una cruz en medio, que en este caso es de color blanco. Si selecciono la que está en color gris, voy a mover la etiqueta. Ajá. O voy a mover la matrícula del componente, que en este caso es el 222. Pero si quiero mover todo, dentro de este espacio tengo que seleccionar en el centro del componente. Vamos a mover, por ejemplo, aquí, ¿no? Y aquí tengo varias herramientas, por ejemplo, este que aparece como zoom
In es para poder hacer más hacia la parte de adentro o hacia la parte de afuera. Tenemos también Zoom to Fit, que nos permite ajustar en automático todo lo que tenemos en el espacio. Es decir, si yo muevo este componente más hacia afuera, bueno, aquí no me va a permitir, pero si estuviera más afuera, al ponerle Zoom to Fit, va a tratar de abarcar todos los componentes. Ahorita pues no me ayuda de mucho porque todos están afuera, entonces con respecto a nuestros componentes. Entonces vamos a mover ahorita estos componentes dentro de la tarjeta. Las líneas amarillas me indican que no hay conexión, pero que debe de ir conectado con una pista entre esta y esta terminal. Aquí mi especificaciones no tenemos todavía, por eso la estoy colocando de forma aleatoria. Hacer más grande la pantalla. Porque para la colocación de los componentes debemos de partir de dónde debemos de tener estos componentes. Y de qué componentes son los que vamos a utilizar. Por ejemplo, generalmente nuestros conectores deben de ir cercanos a la orilla. Eso es parte de lo que vamos a ir viendo más adelante para especificar los requerimientos de acuerdo a la norma. Pero ahorita, como ejercicio, nada más vamos a colocarlos cercanos a una orilla. Si quiero rotar este componente, selecciono la opción de rotar. Y ahí lo roté. Por ejemplo, puedo rotar esta resistencia. La línea amarilla me indica hacia dónde va a estar conectado. En este caso puedo observar que así tengo un cruce de conexiones, es decir, esta terminal del transistor va a ir conectada hacia esta conexión de la resistencia y esta de acá estaría conectada con este conector o el Molex. Entonces se ve mejor así porque no se cruzan. Lo mismo puedo ver con esta. Por ejemplo, así. En este caso, lo mismo aquí veo que puede ir aquí, no hay problema. Y esta, igual la puedo dejar acá. Este componente lo puedo colocar aquí. Con el clic derecho puedo hacer rotar el componente, solamente con seleccionarlo. Y lo voy a conectar aquí. Solamente que ahora voy a hacer un reacomodo de estos. Tratando de evitar que haya una distancia muy lejana. Sí, más adelante vemos estas normatividades. Ahorita nada más por el hecho de acomodarlos y poder ver el proceso del diseño de la tarjeta. Aquí si se alcanza a notar, cuando nosotros invadimos el espacio de un componente, nos marca ahí con una color amarillo en donde el cual indica que hay una invasión del componente. Entonces aquí ya tengo una tarjeta, la cual estoy buscando cómo evitar la mayor cantidad de cruces. Y creo que ahí está. Hay mucho espacio libre. Este punto de acá nos indica el origen. Si yo quisiera, o más bien si por error, aquí tengo la opción de borrar. Si yo por error tengo activa esta opción y le doy clic aquí a la resistencia, me dice que no lo puedo borrar de aquí, tengo que ir al esquemático para hacer la modificación. Entonces aquí con la opción de Switch to Schematic, me modifica, me manda hacia al esquemático. Entonces yo no puedo en el BRD
borrar algún componente o generar un cortocircuito porque se va a ver reflejado en el esquemático. Y si no corresponde, ajá, pues me estaría marcando que no se puede hacer esa conexión porque el esquemático no lo permite. Ajá. Aquí también, bueno, no les mencioné, pero en las opciones en el menú tenemos estas que decíamos es de mover. Por ejemplo, podemos hacer un espejo, podemos rotar, podemos copiar, podemos pegar, podemos borrar, ajá, cambiar. Hemos utilizado el de agregar parte, el de hacer conexiones. Por ejemplo, tenemos para hacer uniones, en el caso de que pasen dos cables y tenga que haber una conexión, ponemos el nodo como vemos aquí. Ajá. O lo eliminamos en el caso de que no haya conexión. Pero también tenemos otra herramienta que se llama ERC. Ajá. El ERC nos va a verificar el diseño eléctrico. Ajá. Entonces, cuando le doy clic ahí, me sale esta ventana, el cual verifica el diseño eléctrico y me dice que hay 0 errores, no hay errores en el diseño, pero sí hay 7 warnings. Ajá, ¿cuáles son esos warnings? Me dice que, por ejemplo, la parte X1 no tiene valor, o sea, no tiene un valor. La R3, la R1, R2, R3 y R4 no tienen valor. O sea, hasta ahorita no hemos indicado los valores. Ajá, al igual que el capacitor. En este caso, como yo sé que no lo he asignado y son warnings, puedo omitirlos. Pero en el caso estricto, si quisiera hacer un diseño profesional, tendría que indicar los valores. Ajá, por ejemplo, ¿cómo indico los valores? Aquí tenemos dos opciones. Una que es valor y una que es el nombre. La diferencia, pues, en el caso del nombre, pues se etiquetan con R2, R3, R4. En el caso del valor, pues sería de 1 kilo, 2 kilos, 10 kilos. Ajá, por ejemplo, en este caso, al darle clic aquí en valor, yo le puedo asignar el valor a R4. Vamos a ponerle, por ejemplo, 10K. A la R3 le vamos a poner 100 ohms. ¿Sí? Partiendo de que estos valores tendrían que venir del diseño electrónico. Vamos a ponerle 1.8K y vamos a ponerle un valor de 18K. Ajá, ya todos tienen valor. Vamos a mover un poco las etiquetas. Sí, esto corresponde porque en el proceso de fabricación, cuando se manden los archivos, pues deben de tener tanto etiqueta como valor. Sobre todo para los procesos de ensamble, se requieren los valores para poder hacer la tarjeta de acuerdo a los valores que se presentan. Entonces, al correr el ERC nuevamente, ya se redujeron los warnings. Solamente me indica, por ejemplo, aquí hay un problema de conexión. Voy a mover esta pista. Selecciono mover. Voy a mover el componente, creo que. No me permite, voy a borrar nuevamente esta pista, la vuelvo a hacer. Ajá. Vamos a correr nuevamente el RC. Ok, por acá queda una pequeña conexión, dice que no hay. Sí, así con esto. Por ejemplo, también me indica que C1 no tiene valor. Vamos a seleccionar el valor. Vamos a ponerle un micro. Vamos a correr nuevamente el ERC. Ya nada más quedó un... bueno, con respecto al Molex se llaman X. No tiene valor. Ajá, por ejemplo, aquí en valor le voy a poner C, conector. Ok. Inclusive, bueno, puedo limpiar todas y volverlo a correr nuevamente.
O en este caso, si yo ya sé que ahí no hay errores ni warnings. Ajá. En el caso ahí vieron también que dice aprobar todo, es decir, omito esa opción y digo que todo está correcto. Ajá. Porque son puros warnings. En el caso de errores, sí, ahí no me permitiría. Bueno, sí me permite aprobar todos, pero el problema sería en el diseño, en la fabricación, que me marcarían esos errores en el que los recibiera. Porque yo lo aprobé aquí, pero faltaría en el caso de la fabricación que ellos aprobaran o que yo les diera el consentimiento de que es correcto el diseño y que lo fabriquen así. Ok, entonces aquí lo mismo pueden ver, bueno, ya tenemos el acomodo de los componentes. Vamos a hacer las pistas. Para las pistas, por ejemplo, aquí yo puedo ocupar bueno, el que se llama root wire. Ajá. Viene una herramienta que se llama autorouter, pero es para mí, bueno, en este caso les comento, este es doble trabajo porque hacen el enrutado, él ocupa un software que de acuerdo a cómo fuimos haciendo las conexiones, él va a va a utilizar ese orden de acomodar los componentes de acuerdo al orden de aparición de las pistas que hicimos en el esquemático. No es tan óptimo porque, por ejemplo, una pista que tendría que ser de este punto a este punto, el autorouter diría, bueno, si esta fue primera, entonces voy a trazar primero esta y dejo al último esta. Entonces la trayectoria pues tendría que buscarle en el resto del circuito de acuerdo a la aparición de las pistas. Si esta fue primera y esta fue segunda, entonces va a conectar esta y esta va a dejar en segundo término, entonces rodearía estos componentes. Para mí lo más lógico sería, pues, trazo esta y esta veo por qué otro lado la puedo acomodar. Ajá. Entonces, no es tan óptimo este autorouter, porque aparte de eso, ya una vez que enruto, para desenrutar las pistas tengo que hacerlo manualmente una a una, entonces se vuelve doble trabajo. Primero aplicar el autorouter, verificar cuáles son las conexiones e ir eliminándolas una a una para ir haciendo el acomodo de las pistas. Entonces se vuelve un poquito más complejo. De hecho, aquí me indica, por ejemplo, que sea de forma automática. Me indica que se hagan conexiones en horizontal, en vertical, en esta capa de top o en la capa de bottom. Puedo seleccionar la orientación. Ahorita por default aparece en auto o que no aplica en el caso de que no ocupemos doble cara. Y según viene la eficiencia, ¿no? ¿Qué tanto? Si es media, baja o alta. Ajá, y el máximo número de corridas, porque aquí me va a generar 4 opciones y yo ya elijo cuál es la que más me gusta, aunque les digo que en lo particular esta herramienta no está muy optimizada. De hecho, los softwares como Eagle y como Altium y como OrCAD no no se ocupa de estas herramientas, porque los software de optimización no me pueden decir cómo va a ir o cuáles pistas son las que llevan mayor prioridad. Ajá. En el caso de pistas de señales, quizá para mí sea la más importante esta conexión de este elemento y de este, pero el software no lo sabe. Entonces, por eso ningún software tiene un método de optimización muy adecuado porque no tienen la optimización definida a través de las pistas. Ajá, entonces, pues todo tiene que hacerse de forma manual, ajá, de acuerdo a la prioridad que nosotros le indiquemos. Por ejemplo, en algunos software, si es un bus de datos, me da la opción de seleccionar cuáles son nuestros datos y tratar de seguir la trayectoria de acuerdo a la prioridad que yo le indique. Entonces me permiten hacer más fácilmente las rutas porque van trabajando de forma paralela, pero no hay ningún software en la actualidad que lo haga de forma automática. Así como en el caso, por ejemplo, de acomodar los componentes,
hasta ahorita no hay ningún software que me adivine que yo quiero este conector en este lado. Tengo que indicarle yo dónde van a ir los conectores. Por ejemplo, aquí faltan tornillos de sujeción de la tarjeta. Tampoco el software sabe dónde van a ir esas conexiones. Yo puedo suponer que a lo mejor van en las 4 esquinas. Pero pues si resulta que mi tarjeta solamente tiene un tornillo y va en el centro, pues eso no lo sabe el software. Ajá, entonces en la actualidad hay que especificar todas esas características. Ajá, entonces en lo particular les digo que de AutoRoot lo ponen, pero en realidad no está optimizado. Ajá, si quieren lo corremos nada más para que vean aquí un ejemplo. Le digo continuar con los parámetros que viene. Le digo, ajá, por ejemplo, ahí me genera una propuesta. Me generan todas estas 5 propuestas. Pero resulta que tampoco el software sabe que una pista va a tener mayor flujo de corriente, entonces tendría que haber cambiado el ancho de esa pista y de toda la trayectoria. Entonces tengo que ir seleccionando tramo por tramo e ir cambiando el ancho de pista, y si no me da la trayectoria o se llega a cruzar con algún otro elemento, pues tengo que rodear ese elemento o mover el componente. Entonces, a mi punto de vista, se vuelve más laborioso el volver a desenrutar todo el circuito para ir acomodándolo como yo quiero. Ajá. Por ejemplo, aquí vemos un ángulo de 90 grados, que no está permitido, pero el software no lo sabe. Solamente utiliza algunos algoritmos para hacer las conexiones, pero a veces no son los más óptimos. Entonces, se vuelve doble trabajo el revisar qué es lo que hizo el software y volver a enrutar de acuerdo a lo que yo necesito. Entonces vamos a cancelar. Y, por ejemplo, esta pista, pues lo más lógico es que sea hacia esta terminal, solamente que está muy delgada. Ajá. Les decía que aquí, por ejemplo, viene el ancho de la pista. Más adelante vamos a ver cómo calcular estos anchos de pista. Pero generalmente no se estila utilizar los más pequeños porque encarecen también parte del proceso de la fabricación. Ajá, por ejemplo, aquí están en mils. Si yo lo quisiera en milímetros, aquí tengo la opción de en grids. Ajá, tengo la opción de cambiar las unidades. Están en mils por default y lo puedo cambiar en milímetros. Por ejemplo, 0.3 milímetros. Ajá, 0.508. Y yo ya me da opciones, por ejemplo, el software a elegir esta trayectoria o elegir esta otra trayectoria. Ajá. Entonces, por ejemplo, si yo quiero esta trayectoria, pues simplemente doy clic y ya se hace la pista. Está en top porque es en color rojo. Ajá. Entonces, así yo ya voy identificando cuáles son las que son más fáciles de enrutar. Por ejemplo, esta. Mejor me gustaba así. Y van desapareciendo, por ejemplo, estas pistas amarillas. Ajá. Por ejemplo, aquí voy a conectar con esta, de esta forma. Y las que son un poquito más complicadas de enrutar, porque vemos que se cruzan, las voy a dejar al final. En este caso, cambié de pantalla. En este caso, dejo las últimas, las que cruzan, porque resulta que yo tengo todavía una capa, son de 2 capas. Entonces, fácilmente, bueno, aquí puedo hacer rodear esta pista y conectarla aquí. Ajá, o al igual que esta, tengo todavía una oportunidad de pasarla en esta otra cara de la tarjeta. Ajá. Si solamente quiero ocupar una sola cara, pues tendría que buscar cómo evitar estos
obstáculos. Pero si tengo doble cara disponible, solamente cambio de top a bottom y ya sé que este es el otro nivel, que no va a haber ningún problema. Si yo paso, por ejemplo, esta pista por acá y la conecto aquí, porque en realidad no están en dos caras diferentes, entonces no hay un cortocircuito. Igual que esta, pues me queda todo el espacio disponible para conectarla con esta. Aquí, por ejemplo, vemos la capa de top en rojo y la capa de bottom en azul. Yo aquí tengo la opción de mostrar las diferentes capas. Por ejemplo, puedo desactivar la de top solamente dejando la de bottom en color azul y todo este es el espacio que me queda. Y lo mismo puedo hacer con la de top. Aquí ya observo las dos y no hay ningún cortocircuito. Ajá. Por ejemplo, ¿cómo se vería esta tarjeta? Aquí tengo la opción de Manufacturing, en la cual me va a mostrar cómo se vería mi tarjeta en PCB. Por ejemplo, me da el top side, el bottom. Ahí está. Por ejemplo, este es el bottom y este es el top. En el top llevan las etiquetas. Aquí podemos ver la conexión, el path de nuestro transistor, de nuestra resistencia. Y así es como quedaría físicamente. No sé si está ahí algo. ¿Pregunta? Yo sí, profe. Las pistas no está permitido que pasen, o sea, para no hacer dos capas, que las pistas pasen entre la resistencia. ¿Eso no es permitido? Permitido. Sí es permitido. O sea, se refiere a que pase por debajo, sí es permitido, solamente que en este caso para hacer la trayectoria más corta, y como tengo dos capas, sí lo permití, pero igual, por ejemplo, en este caso les comentaba, si queremos hacerlo en una sola capa, aquí, bueno, tengo que cambiar a top, solamente tendría que rodear. Por ejemplo, aquí esto sí es permitido. No hay problema porque el componente va en la parte de arriba y no hay como tal conexión. Solamente que aquí, por ejemplo, esta de aquí se complica un poco porque la trayectoria pues tendría que venir hasta acá abajo. Rodear. Entonces se vuelve un poco más largo y si les comentaba que si esta tarjeta es de doble capa, pues buscaría que la trayectoria fuera lo más cercano posible, ocupando esta otra capa. Pero si es de una sola, sí se puede hacer que esta pista venga por acá abajo, aquí y conecta hasta acá. Hasta acá no sé si haya alguna duda, pregunta.